Enseñanza profesional que deja huella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora. Aquí tuve un pequeño contratiempo antes de llegar. Y bien, el tema con lo que vamos a empezar primero es con la parte jurídica de lo que es el contrato. Un contrato de arrendamiento hay que observar siempre algo importante. Primeramente tenemos que partir de su concepto y su naturaleza para poder estar viendo qué es y cómo puede operar esta magnitud, este tipo de figuras, y sobre todo tienen gran implicación más ahora que las empresas están llegando a tener un mejor enfoque hacia dónde darle mejor empleo a sus flujos. Es decir, en lugar de estar adquiriendo bienes, comienzan a rentar. ¿Por qué? Por el desgaste, por el avance tecnológico que puede generar esto. Entonces, el aire, hijo. Bájale, súbele acá a 24. ¿Sí? Ahora, aquí es un tema muy importante. Entonces, les decía que primeramente hay que entender qué es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, espero que sea un poco visible para ustedes. Contrato de arrendamiento, existen dos personas. Es un contrato bilateral porque ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocos. Es decir, cada uno tendrá la posibilidad de, derivado de esta relación, hacer sus exigencias. ¿En qué consiste el contrato? En que una persona, denominada arrendador, concede el uso o goce temporal de un bien a favor de un tercero que se vuelve en primera instancia el acreedor del derecho de uso, que se le denomina arrendatario. Y a su vez tiene la obligación de pagar una cantidad cierta y en dinero. ¿Sí? Que esta última parte puede variar de acuerdo a la redacción de cada código civil de cada estado. Ahora, primera cualidad que tiene el arrendamiento financiero, dijimos que es un contrato bilateral. Es un contrato consensual en oposición a real. Es decir, que precede y prevalece siempre en primera instancia para que se dé su perfeccionamiento el simple consentimiento de las partes, con independencia de que se entregue o no el bien, hablando materialmente. 3, no es un contrato instantáneo, es decir, que ambas contraprestaciones o ambas partes se concedan mutuamente de manera instantánea el cumplimiento del contrato, sino que son de tracto sucesivo, ¿sí? Tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque va a haber concesiones de derechos y obligaciones de manera con frecuencia y de manera temporal espaciadas. Eso es lo que se le conoce como tracto sucesivo. Encontramos en algunos códigos civiles, que puedes hacer tú un contrato de que específicamente cada mes, obviamente se concede el uso goce temporal del bien a cambio de dinero. Sin embargo, puede haber otro que tú puedes decir lo que se refiere a dinero, ¿sí? A dinero, acércalo un poco más. A dinero puede ser un solo pago, ya sea al final, ya sea al inicio, o bien, pero eso no le quita y ni lo hace de tracto sucesivo. Algunos autores dicen que se vuelve en un contrato a pagos parciales, pero lo importante de esto es su naturaleza. 4,
no es gratuito, es completamente oneroso. Oneroso. Y me voy a ir hasta la quinta naturaleza, es un contrato nominativo. Es decir, que existe regulación en la ley. Incluso hay entidades federativas que tienen sus propios códigos de renta, ¿sí? De lo común. Insisto que esto se está volviendo una tendencia. Podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto en los aspectos fiscales? Pues bueno, es de importancia. Recordemos que tenemos hoy un artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual tiene que haber una razón de negocio, una existencia y aplicar los actos correctos. Ahorita estoy hablando de arrendamiento de bienes. Puse el ejemplo de un terreno, pero bien puede ser un vehículo, puede ser maquinaria, que eso es lo que ha tomado moda. Ahorita explicaré la parte financiera para pasar así las repercusiones fiscales. Pero ¿qué pasaría si yo, por eso remarqué mucho esto y me quedé un poco pensativo de cómo transmitirlo? Aquí nuestro estado de Jalisco nos establece que podemos generar una obligación de pago y respetar el derecho de uso o goce de manera mensual. Pero ¿qué pasa? ¿Lo puedo hacer? Sí. Y de esa manera, ¿qué sucede? Si el arrendatario, se queda una obligación, en lugar de que se pacte 10,000 pesos mensuales, podemos pactar que sean para que se oiga más grave el asunto, de 100,000 pesos mensuales, mejor hagamos que sea una obligación de 120,000 en pagos parciales, ¿sí? No son pagos de renta, son pagos parciales, porque la obligación principal es 1,200,000. Esto lo permite el código, lo contempla el Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Qué es lo que pasa? Dices, bueno, yo como abogado, lo primero que diría, vamos generando la obligación por el total, para que si se da un incumplimiento, tener la posibilidad de exigir las rentas faltantes. Es decir, la parte de que sea contrato de arrendamiento por plazo forzoso, como en algunas plazas comerciales se hacen, no necesariamente es así porque asiste la palabra forzoso o su cualidad, sino lo haces forzoso por las penalidades cuando estableces que la penalidad equivaldrá, si tú arrendatario dejas el contrato de arrendamiento antes del vencimiento del plazo acordado, la penalidad equivaldrá al monto de las rentas vencidas. Esa es una modalidad para generar, no que sea forzoso, pero que sí se cumpla la expectativa del arrendador. Otros abogan por esto, generar la obligación ya por el 1,200,000. Pero ¿por qué es importante conocerlo? Nosotros somos, obviamente, igual que ustedes, irnos por penalidades que sean equivalentes al punto máximo de las rentas pendientes de pago. Pero quienes optan por esto se van a enfrentar a un gran problema, ¿sí? Porque en materia fiscal, y sobre todo en impuestos sobre la renta, ¿sí? Te dice, si tú eres, pero esto aplica pues obviamente para la persona moral, una persona física, pues aunque tenga 1,200,000 en el CFDI, pues no lo va a acumular sino hasta que vaya cobrando los pagos parciales. Sin embargo, una persona moral, recordemos el artículo 17, que nos dice, acumularán en el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé cualquiera de los tres supuestos, el primero que suceda, la emisión del CFDI, que sea exigible, ¿sí? O que se cobre, ¿sí? Para dejarlo así de una manera fácil. Entonces, al momento en que tú pactas esto, ¿sí? Tienes que emitir un CFDI, porque es lo que te va a pedir cuando vamos al arrendatario. Oye, pero pues van a ser pagos parciales, sí, pero tienes que vas a tener que emitir el comprobante por todo el contrato. Por eso insisto que hay que conocer mejor de hacerlo forzoso para que se cumpla de una manera natural y sencilla, mejor decir, se va a penalizar al arrendatario y no vamos a hablar de nada de que es plazo forzoso, es un plazo de 5 años y al tercer año dice ya no puedo,
bueno, pues se va a poner una penalidad equivalente a los 2 años restantes. Siendo así matemáticamente de una manera sencilla, ¿sí? Que poner un contrato con una obligación muy grande porque a la persona moral le puede suceder que le aceleremos la acumulación de la deducción. Entonces, ahí tiene, por eso es importante conocer esta parte, la naturaleza del contrato. Entonces, si yo quiero decirme fiscalista, pues tengo que conocer también esta parte. Es una de las materias, no es la única, pero es una de las materias que nos exige conocer, no la parte procesal, yo soy muy omiso en eso, no, desconozco muchas cosas procesales, pero la parte sustantiva para mí es muy importante para toma de decisión, ¿sí? Y les quiero transmitir esto, digo, es un video, es un streaming ahorita corto, pero esta es la importancia de conocer esto. Lo dices, oye, y por decirlo, oneroso, ¿para qué te sirve? Ah, para algo muy, muy sencillo. ¿Cuántas veces resulta que el arrendatario, el dueño, el arrendador, que es el dueño, le renta no a una persona física, le renta a una empresa? Y resulta pues que esa empresa es la de él. ¿Cuántos tenemos así? Y no se necesita hacer industrias grandes, hay industrias pequeñas. Entonces, al saber que su naturaleza, aunque es civil, es onerosa, por ende, tiene que haber una congruencia. Y aquí es donde empieza a ver el fenómeno de partes relacionadas, que tiene que evaluar con un estudio de precios de transferencia, pues obviamente que el precio de la renta sea el que está en el mercado, podremos decirlo así. Como dice el código, como dice el impuesto sobre la renta, es que se cobre y se trate como se le tratara a cualquier tercero. Esta parte es muy importante para tomar decisiones. Dices, oye, es consensual en oposición a real. ¿Qué tiene que ver con lo fiscal? Basta el consentimiento para que pueda nacer quizás la exigibilidad. Oye, no te entregué materialmente el bien, pero ya firmamos el contrato y se dice que se pagará un anticipo. Pues ya en ese momento estás con el puro consentimiento, estás haciendo que esa obligación que adquiriste de naturaleza de tracto sucesivo se venga a la exigibilidad. Eso ustedes lo pueden ver en la fracción creo que tercera del artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo estos casos. ¿Por qué es importante entender la naturaleza de los contratos? Hay un libro, yo le llamo libro por como está empastado y porque así lo consideré, hasta que el propio autor, el doctor José Jesús Gómez Cotero, hace un señalamiento. Pues no es un libro, es un manual, es mi guía. Y sí es cierto, en la maestría es el libro que lleva para enseñarnos efectos fiscales de los contratos. Se lo recomiendo mucho. De hecho, vamos a tener el evento el día 16 de abril, un evento de 4 sesiones de 3 horas, efectos fiscales de los contratos. De verdad que yo estoy inscrito porque después de 10 años lo voy a volver a tener, lo voy a volver a escuchar con este tema. Y ese libro te explica todo. El doctor empieza a hablarte de la parte de la naturaleza, es más, empieza con obligaciones. ¿Cuál es el tema de la naturaleza de las obligaciones? Gracias, hijo. De la naturaleza de las obligaciones para poder entender. Y si yo no entiendo obligaciones, ¿qué es el derecho fiscal? Una obligación. Entonces, tengo que entender perfectamente esto. Ahora, me voy a ir a la parte, ya vamos a empezar a tratar un poquito fiscal, me voy a ir más a la persona física, ¿sí? Porque tiene más efectos. Paso a la moral y de ahí me iré a ISR y a la ley antilavado, por llamarle por el nombre corto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a empezar a platicar de la persona física. Recordemos, las personas físicas están en el título cuarto, corresponde a arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí ya hay una diferencia, el capítulo tercero. Oye, pero si voy a rentar bienes muebles, voy a rentar mi carro, voy a rentar mobiliario o mi equipo de producción lo voy a rentar. Ah, ¿sabes qué es una actividad
empresarial de acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, con remisión expresa, no expresa, pero con remisión al artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, esto que quede claro, vamos a hablar de bienes inmuebles. Bienes muebles es una actividad empresarial de persona física que va a acumular conforme cobre y va a deducir conforme pague. ¿Cuáles van a ser las deducciones que va a tener un arrendamiento de un bien mueble? Muy similares a las de bienes inmuebles. Son actividades donde los gastos o las erogaciones que pueden ser deducciones autorizadas están limitadas. Inclusive les mencionaré en específico un ejemplo de hasta dónde hay que observar para poder ver este tema. Un bien inmueble, ¿sí? Te dice el artículo 114 de la ley de ICR. ¿Qué actividades de una persona física van a tributar en este capítulo? Primeramente, estamos hablando quienes otorgan el uso goce o el subarrendamiento. Así lo dice, parafraseando un poco, digo, pues estoy tratando de hacerlo de memoria, la fracción primera. La fracción segunda son los certificados de participación inmobiliaria, ¿sí? Es decir, las inversiones en fideicomisos, lo que te paguen por tu certificado, le darás el tratamiento, no de otros ingresos o de ingresos por intereses, queriéndolo extender al concepto del artículo 8, sino que de manera precisa el legislador te dice acá, fracción segunda. Y luego nos vamos al artículo 115. Acá nos estamos hablando de los ingresos y el 115 de la ley de ISR, le vamos a hablar de las deducciones. Que voy a hacer les voy a hacer una pequeña pausa y una pequeña invitación. Por favor, en el casillero, mándenos un inbox y les mando un material que tengo desglosado todo esto que les estoy hablando. ¿Sí? No me gusta mucho cuando son obviamente los en vivo, pues tras una diapositiva, pierde el encanto. Si por sí no nos podemos contactar ahorita por las medidas y el sano distanciamiento, pero tengo unas diapositivas que les van a ser de mucha utilidad, porque pues, me meto a reglas de resolución miscelánea, y vienen un par de ejemplos. Entonces, pues, mándenos un inbox con su nombre y su correo para enviarles las diapositivas. Y obviamente, y tengo que anticiparles, invitarlos al curso del doctor José Jesús Gómez Cotero. Digo, no nos gusta sorprender, somos muy claros, somos una institución que abogamos por la transparencia, para que no les sorprenda que le demos ese uso de estarle mandando esta invitación. Y obviamente, pues, hasta ahí queda, porque ese es el aviso de nuestro aviso de privacidad. A eso nos sujetamos, únicamente para los fines de nuestra entidad. Pero bueno, continúo. El artículo 115 ya nos establece los supuestos de deducción que va a tener, las erogaciones que van a ser deducibles para efectos de esta actividad. Y pues nos menciona, entre otros, a lo mejor lo voy a decir en desorden, muy probablemente, el impuesto predial. ¿Sí? Dices, todo esto es el párrafo primero, fracción primera. ¿Qué pago predial? 2, mejoras. ¿Sí? 3, intereses pagados. ¿Sí? Me voy a detener un poquito aquí. Estoy seguro que traigo un desorden, lo estoy diciendo en desorden, pero quiero explicarlos. Obviamente, predial debe de ser estrictamente de los bienes que están generando ingresos por arrendamiento. Y si leemos bien esta fracción, implícitamente está dos figuras muy importantes, las del mundo financiero y del mundo fiscal. El mundo fiscal le llamamos la estricta indispensabilidad y en el mundo financiero son dos postulados básicos de contabilidad, que es el de sustancia económica en primer orden y en segundo orden el postulado de vinculación del gasto y el costo con el ingreso o la venta. Entonces, hace esa precisión el legislador. Mejoras. ¿Qué se entiende por mejoras? ¿Sí?
aquellas cuestiones que permitan, y no son mejoras, son mantenimiento. ¿Sí? Mantenimiento, porque mejoras entraría a inversiones. Mantenimientos, ¿sí? Eso queda claro que es pintar, está fallando la tubería, el desagüe, el drenaje, bueno, pues habrá que, eso pues es deducible. Ahora, siguiente, intereses pagados. Estos intereses pagados solamente van a ser deducibles los intereses que deriven de financiamientos relacionados con la actividad, bien sea para adquirir bienes o bien para las mejoras o adaptaciones que se le pretende hacer, que vienen siendo inversiones. Entonces, son los únicos, pero solamente la parte del interés real, ¿sí? Y para saber lo que es el interés real, nos hace la remisión expresa al capítulo de intereses de personas físicas, donde te dice algo te explica de una manera muy sencilla el legislador. Te dice, oye, tú pagaste 100,000 pesos, por decir un ejemplo, te prestaron 1,000,000 de pesos. Vamos a dejarlo así muy muy práctico, perdón. 1,000,000 de pesos, lo que significa que en el año te están cobrando el 10% de interés. Entonces quiere decir que pagaste 120,000 pesos. Ese es el interés nominal. A esto hay que restarle el resultante de la inflación, supongamos un 6%. 6% de inflación. Entonces, el millón por el 6% de inflación me va a dar, sí, no, 72,000 pesos, ¿verdad? 1,000,000 por el 6, no, 60,000 pesos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a llevar, a ver, aquí son 100. El 10% aquí son 100,000, perdón. Es que es el 10%, por eso no me cuadra. Son 100,000 el interés nominal, discúlpenme. Me llevo esta parte y lo voy a restar, el efecto inflacionario. Y esto me va a dar un resultado al cual se le llama interés real. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las deducciones que tiene. Viene una con la cual quiero ejemplificar, digo, no voy a hablar de este régimen en su totalidad, pero quiero llevarlos a los ejemplos más importantes. Dice que puedes deducir sueldos, comisiones, y creo que aquí estos están invertidos, según mis nervios, pero sueldos, comisiones y honorarios. Entonces, ok, puedo deducirlos. De acuerdo a 115, te dice, va, dedúcelos. Pero si tú te pasas, y aquí es donde tienes que tener mucha atención, está un capítulo, que es el capítulo 10 de este título, que se refiere a las deducciones de personas físicas, ¿sí? Y en este capítulo encontramos 3 artículos. Uno, que es el 147, que me habla de requisitos de las deducciones para determinados capítulos. Porque aquí actividad empresarial queda casi completamente excluido porque tiene su régimen y su remisión. Si es actividad empresarial y profesional, completamente a lo que es persona moral. En el caso de RIF, tiene sus propias también sus reglas y también su remisión a actividad empresarial. Bueno, pero aquí está, puedo decir, las reglas generales de los requisitos de las deducciones de determinados capítulos de las personas físicas. Enseguida tengo el artículo 148 que me dice los no deducibles, ¿sí? También para esos mismos capítulos. Y el 149, ¿qué es lo que nos va a establecer? Solamente aspectos particulares de deducción de inversiones, igual para determinados capítulos. Entonces, ¿cuál me debe de interesar para este caso que voy a poner este ejemplo? Tengo que voltear al artículo 148, fracción sexta, que te dice, solo podrás deducir por concepto acumulativo de sueldos, comisiones y honorarios en el régimen de arrendamiento hasta un 10% del total de los ingresos que obtuviste dentro de este capítulo, ¿sí? Entonces, para tener mucho cuidado de que existen limitaciones, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo de decirles hacia dónde hay que estar volteando.
Si hay alguna pregunta, pues igual por el chat, los que están en Zoom, creo que se pueden abrir. Sí, lo pueden abrir. Ahorita les voy a explicar cómo es el impuesto, por qué tiene sus ventajas en la actividad empresarial, la actividad de arrendamiento llevada a cabo cuando es bienes inmuebles a través de, ¿cómo se llama? De personas físicas. Veamos una segunda. Ya vimos que el 115, párrafo primero, contiene 6 fracciones, no las expliqué todas, donde nos establece las deducciones estructurales, es decir, aquellas que están relacionadas con la actividad. Pero el párrafo segundo de este artículo 115 me da la facilidad de algo que los contadores y los fiscalistas conocemos como deducción ciega. Es decir, no necesitas comprobación, ¿sí? Entonces, quiere decir que este régimen tiene 2 sistemas, ¿sí? Elige cuál. Aquí tenemos una economía de opción, hablando de sustancias sobre la forma. Entonces, tenemos deducción por CFDI o deducción sin comprobación, que sería la manera técnica de decirlo, ¿sí? Que equivale al 35% de los ingresos. Es decir, si yo facturé $1,000,000 por arrendamiento, ¿sí? Ese es mi ingreso. Mi deducción serían $350,000. Por ende, mi base gravable equivaldría a $650,000. Y eso es lo que ya le aplicaría a la tarifa. Sufro dislexia. Ahí dice tarifa del artículo 96, si no me equivoco. Ahorita voy a explicar esto. Este es un tema particular también de la ley, de este sistema. Pero bueno, esto es cómo reflejar sin comprobantes. Y hago un paréntesis, que ya es un tema que puedo dar por superado, pero me gusta siempre mencionarlo. Yo sé que la mayoría ya lo sabe. Es decir, oye, si tú estás rentando una bodega y aplicas o eliges la deducción sin comprobante, quiere decir que los CFDIs no sirven, o sea, no son viables. Bueno, sí, para ISR, como bien lo acabas de decir. ¿Y para IVA? Ah, claro, lo que esté relacionado con IVA, digo, los que traigan IVA, claro que podrás aplicarlo contra el IVA que te pueda resultar. Va a ser tu IVA acreditable para aplicarlo con tu IVA trasladado. Esa sería la mecánica y la razón. O sea, sí es, porque son 2 impuestos, son 2 reglas distintas. Obviamente que la ley de IVA, en su artículo 5, te establece los requisitos. Y los requisitos ya los conocemos y aparte nos remite a que se cumplan con las de ley de ICR. Entonces ICR me deja elegir nada más. Entonces lo único que tengo que cuidar es que este CFDI cumpla con los requisitos de ley de ISR para que poder acreditarlo. Ya sabemos cuáles son los principales, que esté emitido el CFDI de acuerdo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y las reglas de resolución miscelánea y el anexo 24 de la propia resolución, que se pague con cheque, transferencia de fondos, transferencia electrónica, el pago de la contraprestación y la más importante, la retención, porque en personas físicas a eso nos vamos a enfrentar. Hay una retención tanto de ISR como de IVA y tiene que estar enterado estos impuestos, el de ISR obviamente y el de IVA. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Generalmente nosotros cuando hacemos un pago, estamos haciendo la determinación de una persona física común, vamos a decir, de actividades muy generales, perdón, como actividad empresarial. ¿Qué te dice? Tú a partir del 1 de enero vas a calcular al 31 de enero tu primer pago provisional. Oye, voy a calcular el de febrero. Vas a tomar del 1 de enero hasta tu último ingreso del 28 de febrero. ¿Sí? Ese sea tu segundo pago. Tu tercer pago, igual del 1 de enero hasta
el 31 de marzo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va pasando? El pago que te resultó aquí, en el 1, lo vas a acreditar, lo vas a aplicar, perdón, contra el pago 2. ¿Sí? Y enseguida vas a hacer a su vez al pago 3. De esa manera, lo acumulativo de los ingresos que parece que ya pagaron en enero y los vuelves a tomar en febrero y los vuelves a tomar en marzo, se elimine con la posibilidad de pagar, poder aplicar los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Estas son las reglas que estamos más familiarizados por las personas morales, que son las que en nuestro caso y en muchos, la mayoría llevamos más contabilidades y determinamos más impuestos. Entonces, aquí en arrendamientos ahí tenemos una característica. En arrendamientos, el impuesto sobre la renta se determina por los ingresos de enero, es el primer pago. El segundo va a ser del 1 de febrero al 28 de febrero. El tercer pago va a ser del 1 de marzo al 31 de marzo. Aquí no hay efecto acumulativo. ¿Sí? Esa es la regla general. Sí te dice la misma ley, el artículo 116 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, te dice, bueno, antes de irme a este punto, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí vas a aplicar la tarifa del artículo 96, que es una tarifa mensual. En cambio, en el ejemplo anterior que les puse de actividad empresarial, vas a tener que aplicar tarifa mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, elevado a los 5 meses, porque vas haciendo lo acumulativo y también vas a tener que hacer acumulaciones de determinados rangos de nuestra tarifa. Así lo establece la regla del artículo 106, que está dentro de actividades empresariales, precisamente para poder hacer, si yo acumulo los ingresos desde el inicio del ejercicio al último día del mes que realizo el pago, ¿cuántos meses abarca? 3. Ok, entonces voy a elevar en 3 niveles el rango inferior o límite inferior, el límite superior y la cuota fija, para hacerlo, elevar factores en la misma potencia para poder determinar los impuestos adecuadamente a esa conversión. Aquí no lo vamos a necesitar porque estoy optando por irme por hacer pagos mensuales. Entonces, cada pago va a sacar su propio impuesto. No va a haber no puedo aplicar los pagos provisionales efectuados con anterioridad por obvias razones. ¿Por qué? Porque estaría dándole un efecto de duplicidad, de deducción o de aplicación de pagos provisionales, ¿sí? Y cada uno es como un periodo independiente. Pero el artículo 116 te da una facilidad, pero te da una opción, no es una facilidad. Te dice, oye, pues si ya estás en el mes 12, diciembre, tú puedes seguir haciendo tu misma aplicación mensual o, como ya es el último, ya conoces tu historia, calcula de enero al 31 de diciembre, pero ya no me apliques esta tarifa. Ahora me vas a aplicar la tarifa del 152 de la ley de ICR, que es la tarifa anual. Es decir, la tarifa mensual elevada a 12 meses, que está contenida en este artículo, para que ya tu pago provisional de diciembre te permita, por decirlo de una manera coloquial, casi atinarle al impuesto que te va a salir en tu declaración anual, ¿sí? Son cuestiones que los prellenados de las declaraciones de las DIP y de la declaración anual, pues todavía son temas que tenemos que quedan muy libres todavía por parte de la autoridad, porque este tipo de decisiones son opciones, ¿sí? Que te permite esta ley. Ahora, esto del 116 está en relación con el artículo 196 del reglamento del reglamento de la ley de ICR. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué pasa si yo rento? Bueno, esto ya cerrando así de una manera rápida, concreta, arrendamiento de bienes inmuebles. Arrendamiento de bienes inmuebles para personas morales ya se explicó, se monta dentro de una actividad similar al tratamiento de una
actividad empresarial propiamente dicho, porque nomás hay aquí tributa el sujeto y no importa la actividad, ¿sí? Y todo se mete a la misma cajita. Y en personas físicas no, tenemos diversos capítulos y cada capítulo puede ser tan especial para determinar su base gravable independiente, que en una me puede dar pérdida, por decirlo, en el caso de una actividad de arrendamiento, puedo tener una pérdida fiscal o un exceso de deducciones, ¿sí? Y puedo optar una de dos, aplicarla para los siguientes pagos provisionales o el siguiente ejercicio, o bien puedo decidir pasarla, esa pérdida de ese capítulo, a otros capítulos, excepto capítulo primero, que es sueldos y salarios y asimilados, y capítulo segundo, que son actividades empresariales. Es decir, si traigo utilidad en enajenación, en el capítulo de enajenación de bienes o adquisición de bienes, puedo aplicar esa pérdida para el ejercicio que estoy calculando. Esto es muy importante que lo tengan siempre presente para que tomen las mejores decisiones, ¿sí? Para mí, persona física siempre fue un dolor de cabeza desde la carrera. Yo adoraba a las personas morales porque era una misma cajita donde entraba todo, Pero persona física tenía que, pues como el carnicero, como dice el carnicero, pues en partes, ¿no? Y cada parte tiene sus reglas especiales, entonces al final conjuntarlas para mí era un dolor de cabeza. Hoy, más que por saber, más que por conocedor, sino por edad he aprendido, es decir, por experiencia, a cómo tratar de entender esto. Otro punto ya para cerrar, persona física de arrendamientos de bienes inmuebles, ¿se acuerdan que les decía que existe la opción de que deduzcas vía CFDI o deducción ciega, o como les decía, que es la deducción sin comprobación? Ustedes pueden elegir que en pagos provisionales así sea. ¿Sabes qué? Yo decidí que sea deducción ciega, porque es el que en enero yo opté para todos mis bienes inmuebles que rento y cobro, pues que sea una deducción ciega. Pero resulta que en noviembre realicé una erogación de tal magnitud en mantenimiento, por lo que gusten y mandan, que pues ya no me conviene. Pero como ya le ejercí la opción, pues tengo que sostenerme hasta diciembre. Pero el artículo 196 del reglamento de la ley de ICR permite que hagas el cambio en tu declaración anual, ¿sí? Esa es la gran facilidad que nos ofrece para este régimen, ¿sí? Que pues es muy versátil. Cada actividad de persona física, la verdad, cada vez que la estudio la aprendo más. Ayer tuve una pequeña plática de 5 horas para un colegio de contadores que disfruté mucho, porque fue hablar de todas las personas, de todas las personas físicas, pero los puntos que debemos de tener cuidado en las declaraciones anuales. Entonces, me resultó muy placentero integrar todo este tema. Bueno, ahora, ya vimos arrendamiento de bienes inmuebles. Viene un tema que para mí, y yo lo he expresado mucho en algunos foros, voy a expresar mi particular punto de vista, muy criticable, pero bueno, es mi punto de vista. Primeramente, tenemos las normas internacionales, ¿sí? La número 16, el boletín número 16, y las normas de información financiera, el boletín número 15, que fueron, bueno, específicamente este fue reformado para que entrara en vigencia en 2019 en el tema, obviamente, de lo que lo ocupa, que es arrendamiento. Y de aquí te dice cómo registrar contablemente. Ahorita respondemos esa pregunta, nada más que se me cerró. Este artículo, esto empezó en 2019 y fíjense cómo puede suceder algo. Grábense bien, la norma internacional número 16 y la número 15 son lo mismo, ¿sí? Pero lo que pasó en 2019 fue muy interesante. Esto, el DCU, que no es el universo de DC, sino es el derecho de control de uso, ¿sí? Derecho de control
de uso, te obliga la NIF que si el contrato de arrendamiento, no te obliga, te dice que el registro, si es menos de 12 meses y es un arrendamiento operativo, es decir, la renta de, les decía, equipo de video, menos de 12 meses, mándalo directo al gasto, ¿sí? Pero si es de más de 12 meses, tienes que hacer un registro adicional, que es este DCU, el derecho de control de uso. Es decir, en tu activo financiero tendrás que registrar el valor total del contrato, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor 2 millones de pesos, ¿sí? En contraparte va a estar en el pasivo, ¿sí? 2 millones de pesos. Algunos lo registran en cuentas de orden para que parezcan al alcance del estado de posición financiera, pero de esta manera estamos revelando a todos los stakeholders, a todos aquellos que están interesados en nuestra contabilidad, que tenemos un derecho, ¿sí?, de control de uso de bienes, ¿sí?, que incluso en las notas a los estados financieros se puede señalar cuáles son esos bienes, porque pueden ser, yo puedo decir que es el equipo de producción, pero no es quizás el equipo más importante, ¿sí? Sino puedo estar hablando que a lo mejor es la máquina que más nos está produciendo y tenemos un contrato de arrendamiento por 10 años. Entonces, el hecho que esté por 10 años es súper importante que los terceros lo conozcan. O sea, yo voy a traer un inversionista, tiene que ver un estado de posición financiera que le permita ver que existe esta deuda. Cada vez que se emite el CFDI mensual, ¿sí?, de pago, pues directamente lo mandaré al gasto. Obviamente, si trae IVA, pues su IVA y contra la partida de banco. Ese es el registro. Pero si es de más de 12 meses, empezaré a cancelar esto. Tendré que poner de manera negativa al activo financiero, al activo financiero, a la cuenta que se abrió de derecho de control de uso, y también al pasivo por derecho de control de uso, ¿sí?, en negativo, para que se balancee el asiento contable y vaya disminuyendo conforme se vayan realizando las erogaciones. Este es un tema muy, pero muy importante, porque hay un tipo de arrendamiento, este es el arrendamiento, el que estoy explicando es el arrendamiento operativo, frente al que tenemos el arrendamiento financiero, ¿sí? Entonces, el operativo es ya sea, les digo, rentar cualquier tipo de bien. Aquí ya puede ser más extensivo. Pero el financiero, pues como su nombre lo dice, surge como una forma de financiamiento que pues muchos lo emplean con el anglicismo de leasing, que pues literal es una traducción. Por eso se habla también de leaseback, cuando le vendes a la financiera tu producto, tu maquinaria, para que te la pague, pero a la vez tú le estés pagando una renta, ¿sí?, para poderla volver a adquirir. Esa es una manera de obtener fuentes de financiamiento con tus propios equipos, ¿sí? Entonces, el operativo ahorita lo dejo ahí presente. El financiero, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? El financiero, el artículo 38, 37, 38, pero voy a poner 38, de la ley 16R te dice, si tú adquieres un activo o un bien para la empresa, un activo fijo, a través de arrendamiento financiero, el efecto que tú le vas a dar en tu régimen fiscal es deducirlo de acuerdo a al porcentaje que le corresponda en la ley del impuesto sobre la renta. Esto es lo importante, ¿sí? Y dices, híjole, pues si yo quería sacar alguna ventaja fiscal, pues ya no pude. Entonces, ¿qué es lo que surge? Y aquí es donde viene mi reflexión para que tengan mucho cuidado. El ofrecimiento de determinadas entidades, ¿sí?, de lo que se le conoce como el leasing,
y o arrendamiento puro. Para mí cualquiera de las dos es lo mismo. No hay una diferencia, simplemente es un arrendamiento de bienes, ¿sí? A ver, a ver si puedo ver la pregunta. Buenas tardes. Tratándose del régimen de arrendamiento en la que se escoge la deducción ciega, ¿puede ser deducible el IVA en su totalidad? Completamente. ¿O solo al 35%? No, aquí no aplica la proporción. Eduardo, qué gusto saludarte, Eduardo. No, el IVA, lo explicaba, el ICR te da la opción, pero no se condiciona al IVA. Sí, tendrás que cumplir con la comprobación y los requisitos que tenga que tener el CFDI, y como que, vamos a imaginar, para IVA, no me importa qué elegiste en ICR, Eduardo. Me importa que se cumpla con los requisitos del artículo 5 de la ley de IVA, y entre ellos, pues estas remisiones a la ley de ICR de que, pues, que tengan su registro contable, su registro contable, que tengan su comprobante que reúna los requisitos fiscales, que se pague si es de más de 2,000 pesos con cheque para bono en cuenta, transferencia electrónica, que sea estrictamente indispensable, etcétera. Si tú ya cumpliste con esos requisitos, el IVA va a ser acreditable. Oye, pero en ICR, me fui por la deducción sin comprobación o deducción ciega. Bueno, pues deduces por deducción ciega. No voy a bajarlo, no se va a bajar el IVA, no, porque ya cumpliste con los requisitos. Y aquí la ley no te condiciona a decir, pero si optaste aquí en IVA, si optaste en ICR, irte a deducción sin comprobación, solo deduces hasta el 35%. No sucede eso, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante que los arrendadores lleven bien en el aplicativo de mis cuentas del portal del SAT, que para nosotros es lo más importante en la firma, que se lleve ahí la contabilidad para poder estar haciendo la exacta separación de los dos, del tratamiento de los impuestos, y sobre todo estar cargando que se cumplan con los requisitos fiscales. Ahora, me hacen otra, pero sigue con la pregunta, ¿puedo hacer acreditable el IVA en su totalidad? Es la continuación. Sí, Eduardo, completamente, y sobre todo con el gusto de saludarte. Por ahí vi que estaba el maestro, bueno, mi hermano antes que, bueno, es que para mí es maestro antes que hermano, o viceversa, que es lo mismo, el maestro Víctor Gumaro Correa Ortega, que verdad que siempre escucharlo y verlo siempre es un gran gusto. Estoy viendo a mi ahijado Javier Arnaud, saludos a La Paz. Hoy tuvimos una oportunidad de saludarnos. La contadora Elsa, qué gusto verla. A ver, algún tiempo que no nos habíamos visto. Mi hijo que pues, está enseñándose, está aprendiendo de contratos y de impuestos, que eso lo vuelve loco, literal, se aloca. Pero bueno, entonces agradezco de verdad que nos estén siguiendo en Facebook, en YouTube también estamos transmitiendo. Les mando un saludo a todos. Ahorita hago los cambios para ver quiénes están. Pero bueno, ya nomás nos falta TikTok e Instagram. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, mi reflexión ¿a qué va? Surgen empresas que dicen, y pues en lo particular, pues es un tema que yo hago. Imaginemos que este es el rayo McQueen. ¿Qué número es el rayo McQueen, hijo? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el número, también investiga el número del rayo McQueen. Imaginemos que este es el rayo McQueen. Si yo lo saco por arrendamiento, 95, aquí está el rayo McQueen, y vamos a pensar que está sonriendo. Ahí va. No, pero el logo es deportivo, ¿verdad? Bueno, es un deportivo mexicano, es el rayo Brian, vamos a llamarle así, ¿sí? Si yo saco por arrendamiento financiero, ¿qué va a pasar? Lo voy a tener que deducir de acuerdo al porcentaje del 25% que le corresponde por ejercicio, ¿sí? Hasta agotarlo, ¿sí? Hasta alcanzar el 100%. Y dices, ok, va. Pero me dice también, bueno, eso es lo que sería por arrendamiento financiero. Pero, ¿qué es lo que hace? Dice, sujétate al régimen de deducción de inversiones. Y ya de ahí me pasa el artículo 36, fracción segunda, donde te dice, uno de los requisitos
en automóviles, y como lo dice el artículo 3 del reglamento de ISR, que es, ahí nos define qué es el concepto de automóvil, es el 3 del reglamento de ISR, tomen en consideración que este artículo también te dice que el monto o el valor del vehículo, gracias a Felipe Calderón Hinojosa, nos lo bajó a la grandiosa cantidad de 175,000 pesos que hoy estamos, ¿a qué estamos hoy? ¿Qué estamos hoy? 7 de abril, gracias. El 7 de abril, ahí está. 7 de abril, un carro nuevo, no encontramos sino de 185 para arriba, ¿sí? Entonces, pues bueno, sabemos que va a tener una limitante. Entonces, ya vi toda la traba que significa arrendamiento financiero, crédito bancario, ¿sí? O crédito por la propia agencia, ¿sí? Va a ser lo mismo. Me voy a ir a un porcentaje máximo anual y un límite máximo del valor del valor del bien. Algunos, y hay especialmente un gran amigo que en paz descanse, que por respeto no digo su nombre, sostenía que la limitante de los 175,000 pesos de deducción era de la deducción de manera anual. Creo que fue muy atrevido, no pasó nada, pero hoy como está la plataforma, pues es muy fácil de entender y comprender que no era por ahí. Digo, con todo respeto y cariño, le mando un saludo al cielo a mi querido hermanito. Pero bueno, eso es para si queremos arriesgarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Surgen lo que se le conoce como las arrendadoras de autos, que la mayoría de marcas, y llamémosle desde el nombre de lo que me consta, Audi, BMW, ¿cuál es el otro que es así? Volkswagen, ¿sí? Esos tienen sus propias arrendadoras. Ya no se diga las propias agencias o distribuidores que tienen este tipo de, estas y otras marcas. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer esto. Si el artículo 28, que es donde parte todo, te dice, tú puedes deducir hasta 200 pesos diarios por renta de automóvil. Y 250 si el automóvil es ecológico. Vamos a dejarlo así. Y bueno, ok. Dices, a ver, vamos a ver si la planeación fiscal es negocio para poder vender los vehículos. Entonces, multiplico 200 pesos diarios por un promedio, supongamos, de 30 pesos, de 30 días, quiere decir que yo puedo deducir los 6,000 pesos, ¿sí? Esto, pues, obviamente, no juega el IVA, ¿sí? Es 6,000 pesos de base para efectos de impuesto a la renta. Sin embargo, aquí es donde empezaron las arrendadoras, este tipo de arrendadoras, a mostrar, pues no sé cómo denominarlo, pero vendedores hambrientos, voraces, inmorales, que te vendían una Q7 y te hacían, no sé, 6 CFDIs de a 6,000 pesos como si te rentaran flotillas. O sea, fíjense las barbaridades que están presentando. Y esta me consta porque esta la compró un cliente, no su servidor. ¿Sí? 6 para que lo pueda deducir. O sea, estamos en una, pues no es como la venta de facturas, pero bueno, es una simulación. Otros, recuerdo que una vez un alumno me habló, oiga, licenciado, pues ya no sabemos qué conceptos ponerles, porque por renta, pues sí, son hasta 6,000 pesos, pero ya le pusimos que el GPS, 4,000 pesos. Mantenimiento y revisión mensual, 3,000 pesos. Y otros conceptos que total que puedan sumar, vamos pensando 2,000 pesos, 4,000 pesos. Quiere decir que el CFDI tiene conceptos de renta del carro del fulanito de tal, carro X de tal mes, más el GPS, más el mantenimiento, más esto y más esto. Yo emitía un CFDI por 17,000 pesos. ¿Sí? Y decía, bueno, pues estoy estando en el margen porque nomás me limita el artículo 28 de los no deducibles para personas morales,
6,000 pesos. Pero pues ya resulta que pagaba más por accesorios del objeto principal del contrato, que fue el arrendamiento. Entonces ya estábamos cayendo en situaciones que ya no había razón de negocio, ¿sí? Entonces a eso estaban llegando. Y dices, bueno, y siguen llegando. Yo creo que ahí es un tema que tenemos que pensarlo muy bien. Viene ahora ya no está ya explicado esto. Me voy a hacer para este lado. Voy a hacer una reflexión. El artículo, si no me equivoco, es el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. Me da el concepto para efectos fiscales del arrendamiento financiero. Y me dice, va a ser un convenio donde una persona compra un bien para vendérsela, para rentársela a otra persona, y esa va a ir pagando y al final va a tener una opción terminal para ver si se lo queda o lo subarrenda. Dice, oye, pero si ya existe la legislación propia, ya está ahí, ¿qué caso tiene que esté acá? Ah, bueno, es que el legislador, a través de una ficción jurídica, construye un tratamiento particular con un sentido y un objetivo. En este caso, por prácticas. Entonces, si ustedes, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes cuando van y sacan un contrato, van y firman un contrato con Volkswagen, ¿sí? Y en Volkswagen firmamos un contrato de arrendamiento hasta los 6,000 pesos, ¿sí? Porque aparte del negocio si quitamos todos estos, vamos a hacer que somos una arrendadora limpia. Si yo lo sacara por 48 meses, ¿cuánto me va a dar? 6 por 8, 48, llevo 4. Entonces estaríamos hablando, a ver, hijo, me multiplicas, que salí muy bravo, 6,000 por 48. 16, 220, 200. Entonces yo podría tener, gracias hijo, en el total de deducción en 4 años de 288,000 pesos y no de 175. Entonces, nosotros los usuarios que decíamos, bueno, pues si no puedo porque aquí está hasta 175, pues voy a tratar de irme a lo más, pero tengo que saber el riesgo y sobre todo como asesores tenemos que transmitir el riesgo. ¿Y no transmitir? Explicar el riesgo. ¿Sí? Decirle al contribuyente, sí, está bien, vas a tener esta ventaja. ¿Sí? Si meten todas estas sandeces, como lo estábamos hablando del GPS y todo eso, pues aumenta el riesgo, ¿sí? Y ya el apetito que tenga el contribuyente, pues que lo sepa. Y también nosotros, si vamos a hacer esa opción, pues hay que tener este cuidado. Sí, perdón, me tuve que regresar porque se me escapaba este punto. ¿Por qué se volvió el negocio? Ahora, vamos al momento de cuando vamos a realizar la compra. Vamos a realizar la compra, sucede esto. Firmo un contrato de arrendamiento que termina el 31 de enero de 2025. Justo el día para el cual se firmó un contrato de promesa de compraventa a favor de mi esposa Roxana, para que se lleve a cabo la compraventa de ese bien el 31 de enero de 2025. Entonces, este documento no lo conoce la autoridad, sí. ¿Sí? Entonces, mi recomendación siempre ha sido así. Mi preocupación, porque me tocó asesorar una arrendadora de estas por mucho tiempo y pues parte de mi salida fue precisamente discutir este tema porque se adquirió una empresa, toda una planta lechera y al final el contribuyente quería, bueno, el cliente quería que en el contrato de promesa de compraventa se le vendiera a la propia empresa. Entonces, pues digo, así va a ser más que obvio lo que les voy a decir. Si yo lo veo en lo individual, veo dos instrumentos privados. Pero si yo tomo el concepto que está generando el Código Fiscal de qué es para efectos fiscales arrendamiento financiero y sumo estos dos, aquí está la opción final.
Tendrá la autoridad, no es tan fácil, nomás estoy haciendo una reflexión, que si la autoridad llega a tener estos dos contratos y se puede fundamentar el artículo 75, digo, 15 del Código Fiscal de la Federación, y tumba y recaracteriza y no deduces por erogación. ¿Cuánto vale el vehículo? Tanto, te me vas a porcentajes, ¿sí? Entonces, ese es el tema que puede suceder en esto, ¿sí? Hoy con el artículo 5A del Código Fiscal, pues cada vez esto se vuelve una realidad. Acuérdense que una de las partes para poder determinar si existe una razón de negocio o que no existe razón de negocios es que para llegar a cumplir el mismo negocio se lleven más serie de actos. Entonces, si va a ser un contrato de arrendamiento financiero, pues no vas a hacer el contrato de arrendamiento, un solo instrumento. Aquí estás haciendo dos. Entonces, quiere decir que esa ya se vuelve una serie de dos. Entonces, ya no hay una razón de negocios propia y directa. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Claro, con mucha estructura por parte de la autoridad, ¿sí? Con mucha estructura del artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. El día que lo haga, ahí sí, pues yo le tengo miedo a la plataforma del SAT. Yo creo que hay dos cosas que le temo en la vida, profesionalmente hablando, y uno es el SAT y otro es el artículo 5A, que del año 2000, cuando veía la preeminencia del fondo sobre la forma, hoy chueco derecho, pues bueno, era necesario que existiese, ¿sí? No de la manera que está, tiene que cambiar porque está pésima, pero puede dar supuestos como estos. Y con una plataforma que va a lecturas, si bien es cierto, los FDIs, el catálogo que está es para proporcionar la información al INEGI, para tener más exactitud en nuestros datos estadísticos como país, también esa información le puede servir a la autoridad para estar persiguiendo este tipo de actividades y tratarlas de conjuntar. Entonces tengan mucho cuidado que obviamente si yo lo renté para mí, pues que sea un tercero. Pero hay que ser conscientes que aquí hay una simulación, a mi particular punto de vista, insisto, muy criticable, porque estamos ante un arrendamiento financiero con una opción terminal. ¿Sí? Pues bueno, con esto daré un espacio si hubiese alguna pregunta, algún comentario pues, en Zoom o en YouTube o en Facebook para poder pues, terminar, porque no sé cuánto tiempo nos tomó porque aquí no alcanzo a ver la hora, pero con esto quiero cerrar diciéndoles que hasta el régimen o la actividad que pareciera más sencilla como lo es un arrendamiento, nomás es estudiarlo y entenderlo, porque el asesor fiscal, el consultor fiscal de hoy ya es el preventivo, ya es el que va a mirar hacia dónde. Simplemente dos recomendaciones finales en el inter que checan si hay preguntas. Recordemos, tenemos la ley antilavado, ¿sí? O lo que es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que considera como actividad vulnerable en su artículo 17 el arrendamiento, ¿sí? Entonces, viene la pregunta, te dice, oye, pero ¿cuánto es? No tiene que superar, voy a redondear la cantidad, 280,000 pesos. Entonces, te dice el último párrafo del artículo 17, no solamente vas a ver las operaciones del mes, sino que vas a tener que llevar un control acumulativo de los últimos 6 meses. Esto es, si yo tengo, vamos a hablar de un arrendamiento de una casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Primer supuesto, rento en 15,000 pesos esa casa. Entonces, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Entonces, tengo 30, 60, 90. 90,000 pesos. Entonces, ya cuando esté aquí el sexto mes, tengo que voltear hacia allá para ver si supera, ¿sí? Si es mayor que 280,000 pesos. Pues en este caso no lo es. Entonces, el aviso, nomás tendremos que tener el manual,
que es algo muy importante. Los manuales son muy sencillos. Establecer, porque es una actividad vulnerable, lo tendremos que cumplir. Tener en ese mismo manual las directrices de cómo se integra el expediente y pues el elemento que compruebe pues que efectivamente no se va a alcanzar. Dices, oye, es que el arrendamiento es muy sencillo porque tú sabes a cuánto va a ser y tú sabes si lo va a superar o no. Sí, pero cuando ya son varias casas o varios departamentos que tiene la persona, entonces tienes que estar vigilando cada una de los contratos, y confiarse en un contrato te puede confundir con otro contrato, aunque cada uno es independiente, pero puede haber confusión. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir un auxiliar, ¿sí?, de la cuenta del arrendador de los últimos 6 meses. Si voy a sacar en este mes de abril, voy a sacar los avisos de marzo, entonces agarro marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre y octubre, pido los auxiliares y ya de esa manera puedo ver de todos los pagos que hicieron cada inquilino, si alguno superó esta cantidad. Si no, simplemente lo dejo como papel de trabajo y mando mis avisos en ceros. Pero ¿qué pasa si en lugar de 15 son 150,000 mensuales? ¿Cómo van a ser mis avisos en el portal de prevención de lavado de dinero? Muy sencillo, el primer mes, como no superó los 280, porque son 150, se presenta en cero. El segundo mes, ya el efecto acumulativo, es que hay dos posturas. Hay una que te dice, pues voltea del sexto mes como te dice y sumas y ya son 300, 600, 900. O sea, presentas el aviso por 900. Es una postura, creo que muy fuera de lo que la autoridad da sus indicios, ¿no? La autoridad le importa la información lo más pronto. Entonces no te vas a esperar hasta el sexto mes, porque también dice, harás una revisión acumulativa de los últimos 6 meses. Entonces, el uso de los adverbios es lo que confunde su redacción, pero la intención es muy clara. Si yo cada mes estoy llevando mi conteo, como les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, el primer mes va 0, el segundo mes, a ver, volteo y digo, ya tengo estos 2 y ya me suma 300. Ya superó los 280, que es aquí se les dice umbral para presentar el aviso. Entonces ya presentaré un aviso por 300. Viene el tercer mes, 0, porque sigue siendo el tercer mes. Es en cuenta que es borrón y cuenta nueva. Tercer mes se presenta en 0. Cuarto mes, otra vez se suma y se presenta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa es la postura que hemos adoptado en el despacho y no nos ha ocasionado ningún problema. Y ya, pues ya tuvimos una revisión en una pequeña inmobiliaria y no tuvimos ningún problema. Entonces, esta sería mi sugerencia. Antes de atender esta pregunta que nos hace Arturo, el doctor Arturo Jiménez. Arturo, saludos hasta Ciudad Juárez. El hecho de la mera emisión del CFDI, ¿no crees que se vulnera el principio de capacidad contributiva cuando de plano no haya manifestación de riqueza? Sí, Arturo, yo estaría de acuerdo porque incluso me voy no solamente en arrendamientos, Arturo, sino en general, todo el artículo 17, ¿sí? Porque el artículo 17 de la Ley de Impuesto a Renta, específicamente en personas morales, ¿sí? Te dice con la pura emisión, no cobraste, entonces no hay signo de riqueza. Sin embargo, el sistema de contabilidad que se nos establece que debemos de aplicar es el de devengo. Entonces la riqueza es por lo devengado y no por lo cobrado. Ahí es donde tienes que tomar una decisión. Si eres una empresa, ¿sí? Y aquí es donde empieza la asesoría, que no supera los 5 millones de pesos, estás conformado por personas físicas, no importa que seas una sociedad por acciones simplificadas, una SA, una SDRL, mientras no supera los 5 millones, de acuerdo al artículo 196, puedes tributar de acuerdo al flujo. Y de esa manera te olvidas del artículo 17. Pero nomás es hasta 5 millones. Y siento que puede ser hasta una razón por la cual, independientemente de la discusión constitucional, que tú eres mejor que yo en esta parte, pero puedes decir, oye, ¿sabes qué es inconstitucional porque se violenta el principio de capacidad contributiva? Sí, pero tienes un régimen opcional. Sí, pero ¿sabes qué? Yo facturo 10 millones.
¿sí? Entonces, entremos en una disputa. Si son de más de 10, de 5 millones, sí, para mí sí hay una vulneración. No recuerdo si ya hay algo, porque tiene que haberlo, porque siempre se ha discutido, y uno de los argumentos de los que recuerdo es muy sencillo. Te dice, es que si no lo cobras, tienes la oportunidad de deducirlo, ¿sí? De acuerdo a la fracción 16 del artículo 27 de la ley de ICR, como cuenta incobrable. Incluso el artículo 25 también te lo establece. Pero por lo pronto ya pagaste un pago provisional que también sigue siendo inconstitucional los pagos provisionales. Digo, para no abundarles, es un tema que, pues sí, en la anual podrás, si presentaste la demanda, si se dio la mora, si se dio la prescripción. Bueno, si se da la prescripción es que ya pasó años y ya pagaste ISR por la pura emisión. Pero si es provisionales, pues sí, en la anual ya pagaste en provisionales, pero en la anual podrás disminuirlo si cumples con la presentación o lo que te establece los supuestos del artículo 27, en su fracción 16, si no mal me equivoco, de lo que son las cuentas incobrables. Pero ahora, Arturo, bueno, eso espero que con eso te pueda haber servido. Arturo, te mando un fuerte abrazo, mi hermano, hasta Ciudad Juárez. Pronto te espero aquí en mayo, si no mal me equivoco, para unas tortas ahogadas. Ahorita, otro punto antes de entrar a otra pregunta, que no se les olvide ahorita que está hablando de lavado de dinero. Está este artículo, el artículo 108, fracción quinta, específicamente para personas físicas de arrendamiento de bienes. Y el artículo 76, no recuerdo la fracción, pero en ambos se establece que si tú recibes como pago de contraprestación más de 100,000 pesos en efectivo, tendrás que informarle al SAT. Si no lo haces, cometes la infracción del artículo 81, fracción 30, que al día de hoy aproximadamente el artículo 82 lo sanciona con casi 160,000 pesos la no presentación de esto. Si se pagan en efectivo, con joyas o metales preciosos. Esto, ¿qué les quiero decir? Que nos preocupamos por la Ley Federal para la Identificación y Prevención, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y nos olvidamos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y la Ley de Impuesto sobre la Renta fue uno, si no es que sino el primero, pero fue uno de los primeros ordenamientos que buscaba dar el contrapeso del combate al lavado de dinero. Entonces, sigue vigente la ley, se actualizaron las sanciones, antes eran 130,000 pesos, ahorita son 160,000. Entonces, que no se les olvide, en arrendamiento y también en personas morales. Y personas morales te habla, ahora sí, de cualquier cosa que le entre como contraprestación, que sea igual o superior a 100,000 pesos en efectivo. Hay otras actividades, si quieren saber cuáles son, vayan al artículo 81 para que vean también que también le aplica adquisición de bienes, enajenación de bienes, pues arrendamiento, actividades empresariales, sobre todo, y profesionales, y personas morales. Tenemos una pregunta, ¿solo se informa lo que recibe en efectivo cuando rebasa el umbral? No. El efectivo, bueno, hay que saber que también hay montos de prohibición, no los traigo aquí en la mente, ¿sí? Pero eso sí, si recibes un monto en efectivo superior a lo permitido, tendrás que regresarlo de manera inmediata a quien lo depositó, ¿sí? Sí, dice de la misma manera, pero bueno, las evidencias y todo, pues para mí me sigue siendo cuestionable ese tema. Afortunadamente nos hemos enfrentado solamente a un tema de esos y hasta ahorita no nos han revisado, por eso no puedo decir que no nos ha pasado nada, hasta que nos revisen. Ahora, si supera el umbral de los 280,000 del artículo 17 de la ley antilavado, no importa que sea por transferencia a los pagos o por cheque, bastará que lo supere en el mes o de manera acumulativa en los últimos 6 meses para que yo tenga que presentar el aviso, Clarisa. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. De CONAFI, muchas gracias por el comentario. Y pues bueno, parece que
Ya lo leímos, hijo. Ah, no, dice Eduardo. Uno de los cambios más relevantes, es Eduardo de Zoom, uno de los cambios más relevantes en la reforma fiscal es que, tratándose de arrendamiento, en caso de un juicio se pediría al arrendador los CFDIs. Sí, efectivamente. Sin embargo, ¿qué pasa si no existen dichos CFDI? Pues al ser persona física, el arrendador no emite CFDI hasta que le paguen. Aquí no estaría indefenso el arrendador. Bueno, tendríamos que partir de un primer pensamiento. El pago no es lo que te hace o te establece la obligación de emitir el CFDI. Volvemos a la naturaleza. Si ya viene la exigibilidad, tú vas a tener que emitir tu CFDI para que te paguen. ¿Sí? Oye, pero es que no saber cómo me va a pagar y todo. Bueno, para eso se llama, para que coincida el método de pago, forma de pago, si hace pago va a ser PUE, o sea, pago en una exhibición o pagos parciales o diferidos. Pero tú vas a emitir tu comprobante al llegado el mes. Siguiente, no te paga, pues no pagas impuestos, pero ya tienes el CFDI emitido. Siguiente mes, Eduardo, emites otra vez el CFDI, no te pagan. No pagas ICR ni IVA. Sigue si eres persona física, ¿sí? Que es el ejemplo que estás poniendo. Dices, ok, ya los junté, ¿qué hago? Bueno, a mi particular punto de vista, para mí, es dejarlos porque son los elementos, son los títulos que acreditan y llevan el control de los pagos. Porque llega el momento en que vas a ganar, probablemente, si te corre bien la suerte y paga el arrendador o lo embargan o algo, vas a tener los FDIs y pues vas a tener que emitir un recibo electrónico de pago al momento de que se sentencien. Por ello, no es complicado, porque hay que emitirlo, no vas a dañar a la persona física porque no va a pagar impuesto, pero sí es bien importante que lo emitas, porque hay otra postura que yo digo, pues ya no queda de otra, que llega la sentencia, tienes que acreditar la existencia de los CFDIs, los emites en el momento, pues no dañas a nadie, porque los emites, te pagan, y en ese momento se da la causación, tanto de ICR como IVA. Pensémoslo de una manera objetiva y simple, ¿sí? Entonces, manténlos vivos, no pasa nada. Si el arrendatario dice, ok, te voy a pagar durante el juicio, va, nomás emíteme nuevos FDIs, bueno, pues cancelas y emites unos nuevos, no pasa nada, ¿sí? Entonces, aquí el legislador con su redacción, que muchos dicen, confunde por el CFDI, pues no confunde. Más bien nos confundimos porque tenemos que aprender más a entender a la plataforma. No es una contestación de una manera sin faltarte respeto, Eduardo, ni a nadie, porque todavía todos estamos aprendiendo, pero lo mejor es llevar la impresión adecuada. ¿Por qué? Porque la exigibilidad se va a dar conforme a lo que esté pactado en el contrato. Entonces, si yo quiero acreditar todo, pues tengo que tener los documentos y todos los elementos, o como decimos hoy los fiscalistas de moda, los entregables, pues en un juicio también hay que acreditar todo, pues lo va a acreditar el contrato y el no pago. Pero bueno, también el hecho de que tengas las facturas emitidas, los FDIs, te van a aportar a la construcción, obviamente, de tu demanda. No soy procesalista civil, entonces no podría decir mercantil para poderte decir este tema a profundidad, pero yo lo veo desde el punto de vista de la emisión del comprobante y el efecto fiscal, no le daría ningún problema. Pues bueno, parece que no tenemos ya más. Zuli Sánchez, gracias por tus comentarios ahí de Facebook. Mi hermano Eduardo, ahí estamos pendientes. Acá te queremos en sede. Pues bien, pues con esto, muchachos, pues me retiro. Agradezco. Mando saludos a Raúl Reynoso en YouTube, igualmente Raúl. Y bien, pues con esto nos retiramos. La verdad, voy a tratar de paulatinamente dar los puntos más importantes de los contratos del índole nacional, me iré a los internacionales gradualmente para empezarles a explicar las partes generales que hay que cuidar, ¿sí? Porque ya no hablé qué pasa si es un americano, el propietario que está rentando, cómo va a ser el comprobante, si el propietario es una PCL,
que es una inglesa, cómo va a ser su tributación. O sea, son temas interesantes que el maestro Víctor Gumaro me encantaría que estuviéramos juntos hablando de eso, los efectos fiscales, y no solamente la residencia, ya con un caso, un contrato de arrendamiento de propiedad de una empresa extranjera como arrendadora, ¿sí? Porque vienen los temas de los comprobantes fiscales, vienen una serie de obligaciones y tratamientos. Pues bien, pues me despido, muchachos, y ya saben, lo único que les puedo decir es síganos en redes sociales, en SEDE, que es el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde estamos impartiendo cursos, que esto es una aportación de lo que hacemos en esta capacitadora. Igualmente, síganos en Consejero Empresarial, que ya tenemos la versión digital, gracias tanto a mi esposa como a mi hijo Adrián, que están logrando que evolucione a esta nueva etapa, y a todo nuestro equipo en el área comercial que ha permitido que crezca todo este proyecto. Y pues les sugiero que nos sigan también en el portal coem.mx, que es un portal completa y plenamente gratuito, porque la información así tiene que ser, gratis y auténticamente buscando simplemente informar. Esa es la filosofía interna que tenemos en este grupo de Consejero Empresarial. No hay que cobrar lo que ahí está en internet. Entonces, se los dejo esa invitación. Y bien, finalmente, pues síganos en redes sociales. En YouTube estamos como Consejero Empresarial TV, en Facebook como Consejero Empresarial, en TikTok como Consejero Empresarial, y finalmente en Instagram estamos como @Consejero Empresarial, creo que también, digo, sobre decirlo. Y pues de verdad, de corazón, como siempre, gracias por confiar, gracias por estar aquí con nosotros y que hayan dedicado un momento de su día para escucharlos. Los vemos este viernes. Este viernes va a ser interesante porque pues voy a tener a mi esposa a un lado con un tema que es la sucesión. Me aparto de lo fiscal es un área muy bonita, muy compleja, pero tenemos que cuidar al empresario. Y gracias a las recomendaciones, a los libros y a las clases del maestro Mario Rizzo, he aprendido mucho lo que se refiere el Family Office como un servicio que nos ha puesto por delante en algunas negociaciones, porque cuidamos no solamente lo tributario, cuidamos a la familia, que es lo más importante. Pues bueno, muchas gracias. Te reitero, no sé cómo despedirme, porque me da mucho gusto ver tanta gente y de corazón. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, síganos si no vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Enseñanza profesional que deja huella.